Sistema Nacional de Ingreso Universitario. Justo, incluyente y transparente. Desde los 12 años comencé a pescar. El Banco Agrícola me permitió tener un motor, un peñero y instrumentos de pesca. Salgo a las 5 de la mañana a buscar lo que me ofrece el mar. Mi forma de pescar es artesanal, lo aprendí de mis viejos. El mar es la pasión de mi alma. Mientras haya producción de pesca, yo estoy metido en él y jamás dejaré de ser un pescador. Con el Banco Agrícola de Venezuela, juntos hacemos más. El Esequibo es Venezuela. Hay una operación política, diplomática, mediática, económica contra Venezuela para implantarle a nuestra región una operación tenaza contra la Venezuela bolivariana y tratar de buscar conflictos de alta intensidad. Nadie aspira a que Venezuela renuncie a sus derechos históricos al Esequibo. Nuestra victoria es y debe ser siempre la paz. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Yo sí quise aprender a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, teníamos tiempo. Pues yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal. No, déjalo así más bien. ¿Qué manda hacer una guitarra para...? Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. ODI Productions. Ellos nigga, ¿qué es lo que es? Es el barrio quien te habla. Bienvenido al sur de Maracay, Rincón La Cuadra. Magdaleno, guarida de perros que no ladran. Cortico el desplace para el que viene y la descuadra. Esta es tierra de indios, Adonis Dilo. Traficando estilo, como Colombia kilos. Llega con los cangrenas a Miro. Que tengo un aren en el boogie bailando en hilo. Esto es demasiado caricareo para este vinilo. Tusi con su toque rosa chocándome el guiro. Cristina brava porque el liga no va conmigo. Me estoy encargando de escribir mi destino. Este es otro desplace, otra liga, otro flow, otro balance. Una vaina para marcar distancia y que en paz descanse los que desistieron en el trance. Yo sigo aquí dándole a los compases. No por tu merced, me la paso a pies. Desde Paloniga hasta Montaña Fresh. Caminando encontré, corriendo caí. De la misma forma me levanté, superando los tropiezos, porque soy guerrero hasta los huesos. Nadie dijo que sería fácil este proceso. El fin del mundo es el comienzo, como dijo Nasty Kill en uno de sus tantos versos. La la la, esta es la forma en cómo lo hacemos aquí. La la la, esto es demasiado caricareo para ti. Life. Oh, yeah, listen. Agenda fight al parlante, como Calderón, calle pero elegante. From the neighborhood donde nacen los gigantes. Maracay, Venezuela, punto y aparte. El pueblo y sus esquinas, las veredas que respiran humo, no neblina. Donde la maldad es el virus que más contamina. Y todos saben quién es quién, por eso está clara la vecina. Activo si te aprendió que los mochadores que hacen de esto un lío son tus tíos. Es que todavía no han comprendido que el sistema nos tiene en las mismas condiciones, bien jodido. Y aunque la necesidad tenga cara de perro, tú decides si eres perreguero o batiperro. Yo vacilo rela por la city y los cerros. Una virtud de la que no goza cualquier becerro. A la moral me aferro, el verbo es mi hierro. El flow el toque que disfrutas cuando lo entierro. Es que el barrio forever al estéreo. Pura mercocha al estéreo. La
lo hacemos aquí. La, la, la. Esto es demasiado caricareo para ti. La, 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 la. Life. Gregorio. La falla. Estefanía. De la Boca. Es el barrio. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Es el sur. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente, el único programa que es bueno, bonito y barato. Y empezamos con Déjà Vu, con Gregory Palencia, con esa canción desde el sur de Aragua. Un saludo a todos los panas allá, a todos los convives, a toda la gente seria, a la gente del barrio, pendiente y vista. Empezamos nosotros con este programa en la noche de hoy, no sin antes, por aquí tengo una lista. Vamos a subirle a la música, porque tengo una lista, listado de personal graduandos de Misión Rivas, cohorte 17. Súbale a la música, la voy a leer la lista aquí. Súbele, súbele, súbele. Súbele, 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 súbele. José Luis Hidalgo Polanco, Archivo Audiovisual. Daniel Sandoval, Carlos Ignacio Blanco Ramírez, Ana Bel León, Miguel Manuel Rojas Navarro. Mira. César Enrique Juárez, del equipo de Zurda Conducta. Pónchalo ahí, pónchalo, que está graduándose hoy. Martín Alexander. Vamos, Martín, pónchalo nuevamente. Ahí está Martín, voltea para la cámara. Care seriedad, care culpable. Rodolfo Salazar, Julio Blanco y Héctor Pin. Bájale a la música. Están graduándose hoy de la Misión Rivas, así que muchachos, a seguir en esa lucha académica, en esa lucha de trascender profesionalmente, técnicamente, audiovisualmente. Ahí están pues los hombres y las mujeres de aquí de Venezolana de Televisión haciendo ese esfuerzo académico, esa disciplina. Vamos con la primera noticia de la noche de hoy. Maduro agradece al TCJ fallo que insta a universidades a acatar nuevo sistema de ingreso. Nosotros le estábamos diciendo a ustedes que la oposición y un sector anda como el borracho que llega a la casa y como sabe que la ha embarrado, pues obviamente tiene que formar problema, pleito, gritarle a la esposa para ocultar y eclipsar sus errores. En ese sentido, así está un sector opositor que también hacen vida dentro de la universidad, dentro de las autoridades universitarias y que se opone a la democratización de la educación superior. Ellos han dicho que ahorita las únicas personas que ellos van a colocar como en orden de prioridades fueron los que presentaron la prueba de ingreso de la universidad, en donde se presentan, por ejemplo, como 60.000 y nada más entran como 1.000, 2.000 o 1.500 o 500 personas X. Lo cierto del caso es que también había un sector
autoridades universitarias que traficaban con el cupo, y eso es lo que los tiene demasiado desaforados e histéricos. Lo último del caso del Esequibo: Venezuela solicita a la ONU designación de un nuevo buen oficiante. Este viernes 10 de junio, la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, informó que viajará en las próximas horas a la sede de la Organización de las Naciones Unidas. El Esequibo es nuestro, aunque hayan unos sectores que parecieran convertirse, que se han convertido en un apéndice de ExxonMobil. David Granger, que es el presidente de la República Cooperativa de Guyana: no permitiremos que recuperen el Esequibo, dice este señor. El presidente de Guyana, David Granger, enfatizó este jueves ante la Asamblea Nacional de su país que no permitirán que Venezuela recupere sus derechos territoriales sobre el Esequibo, porque obviamente le deben estar pagando una comisión por el petróleo que supuestamente han proyectado sacar y por la inversión que al parecer ya van por los 200 millones de dólares. Aquí dice el señor Santos: no somos capaces de desaparecer a la FARC en 20 años. Cruda realidad de el hermano país. Ellos dicen que obviamente van a seguir en el tema de la negociación, que si tienen que volver a la guerra volverán, pero que es una falsa ilusión derrotar militarmente a la FARC por las condiciones en donde la FARC, como ejército irregular, pues obviamente sabe cómo enfrentarse a uno de los ejércitos más grandes de Latinoamérica. Creo que es el más grande, con mayor fuerza pública, más de 700.000 soldados. Y a propósito, un financiamiento directo del Plan Colombia, que ha pasado los 5.000 millones de dólares, con cooperación no solamente de Inglaterra, sino también de Israel, no solamente en el ámbito tecnológico, sino también en la creación de los paramilitares. Recordemos que fue un exsoldado israelí el que creó las fuerzas paramilitares en Colombia. Putin: China es y será la locomotora de la economía mundial. Las autoridades de China, en el marco de la cumbre del grupo BRICS, ha expresado que la situación en el mercado de valores China está bajo control y no debe causar preocupaciones, ha afirmado Putin, citado por RIA Novosti. A propósito de esa noticia, se creó la Universidad de la BRICS, y por eso el compañero Nicolás Maduro, en esa entrevista que dio en Telesur, decía que había mucha burocracia en el ámbito de esos organismos multilaterales como el Banco del Sur, que no había voluntad política y que el bloque de la CELAC, el bloque de la UNASUR, debería acercarse más a las BRICS. Hoy vamos a tener un entrevistado de lujo, el compañero Franco Bielma, que hace parte del equipo de Misión Verdad y que anda por ahí en las esquinas calientes llevando la voz, llevando también el conocimiento, pero también interrelacionándose con el pueblo, mezclándose con el pueblo como ese intelectual colectivo al cual nos ha llamado el compañero Nicolás Maduro. Esto es La Zurda Conducta. Hoy tenemos también un programa especial sobre Grecia, así que no se puede perder Zurda Conducta en la noche de hoy, con la señora Negra y con un muchacho que pareciera que es el primo de Ricardo González. Empezamos pues con La Zurda Conducta. Bueno, buenas noches y bienvenidos a Zurda Conducta, la zurda de Chávez. Como lo decía Pedro, tenemos un programa especial hoy para explicarle al pueblo venezolano todos los acontecimientos que están ocurriendo en Grecia, cuando el pueblo griego decidió decirle que no a la bota del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Tenemos dos etiquetas planteadas para la noche de hoy. La primera es numeral Maduro promueve la paz, numeral Maduro promueve la paz y numeral Esequibo justa reclamación. El día de hoy también vimos al presidente Nicolás Maduro reunido con los muchachos de educación media y diversificada, bueno, dándole también el justo reconocimiento a esos muchachos que, bueno, que le echaron bastante pichón en este año escolar que ya está culminando, y bueno, y también dándole incentivos y sobre todo a las futuras generaciones, el tema de tabletas, de mejores libros, de mejor educación. Y bueno, también vimos unos pases en vivo desde el Estado Falcón, donde, bueno, desde la casa natal del cantautor Ali Primera, bueno, se dio esa gran misión, que es esa misión Ali, esos chamos haciendo música popular, haciendo música de conciencia a través de la patria venezolana. Bueno,
Buenas noches, señor Jim Carrey, perdón, señor Ricardo Quintero, es que me confunde. ¿Cómo No, estás también tú? le dicen el hijo perdido de Jaiman el Trudy, le dicen. Jaiman es un camarada. Jaiman el Puente, el Trudy. Jaiman el Puente. Saludo allá a Jaiman, que está viendo Zurda Conducta. Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas a Zurda Conducta. Tenemos dos etiquetas de una vez. Numeral, Maduro promueve la paz. Y numeral, Esequibo justa reclamación. Láncese durísimo contra ese Twitter, descargue allí su alegría chavista y bueno, deje ese teclado allí lesionado pues, de tantos mensajes que mande acá a Zurda Conducta. Si usted, señor Escuálido, desea insultarnos, no tenemos ningún problema. Nosotros lo llevaremos a la pantalla porque sabemos que les gusta hacerse famosos con este programa y que sus amigos vean que nosotros colocamos su mensaje, por supuesto. Pero si por otra parte desea colocar un mensaje de amor y de cariño, pues puede escribirlo a @lazurdadechávez, que es nuestra cuenta. El día de hoy, también para conversar un poco sobre las elecciones parlamentarias, el compañero Diosdado Cabello dio un mensaje súper importante. Se dirigió a la base de la derecha. Si no les gusta un candidato, no se dejen meter un voto ahí a juro. No le regale un voto a esa gente. Si no le gusta, por lo menos en Caracas, el que iba a votar por Antonia Carri, si no le gusta a Roberto Enríquez, no vote por Roberto Enríquez. Métale su voto castigo ahí a esa gente. ¿Cómo? No con abstención. Puede votar nulo, en otras opciones. Puede votar por otro partido, quizás. Puede votar por el PSUV. Ahí tenemos. Pero no se deje clavar un voto a juro, como bien mencionaban ayer. Bueno, precisamente el señor Antonio Carri, si le colocan allí una escoba con un sombrero, señores, ustedes no voten por eso. No voten por eso. Y hay un dilema que ante estas elecciones parlamentarias, la derecha continúa trabajando en función del sabotaje a la nación, en función de sabotear el tema del debate o la búsqueda pues, de esa reclamación del Esequibo, de la Guayana Esequiba, que es un territorio venezolano, donde nos han agredido económicamente, donde nos han agredido internacionalmente, una empresa petrolera llamada la ExxonMobil. Y la derecha continúa allí metiendo sus zapatos porque es la única metodología. Pero vamos al primer video de la noche. Comandante Hugo Chávez sobre Guayana, Pedro. Sí. Comandante Hugo Chávez sobre la Guayana Esequiba. ¿Qué dirá el comandante Hugo Chávez sobre la Guayana? Vamos a verlo acá en Zurda Conducta. Son las 10:39 de la noche. Y bueno, arrancó este programa. Vaya. Guyana para nosotros tiene profundo significado para los venezolanos, venezolanas. Tiene un conjunto de lecturas geográficas, históricas, culturales. Yo recuerdo que mi primer contacto con Guyana fue en unos planes de guerra. Cuando Venezuela había sido convertida en un subimperio. Venezuela actuaba como un subimperio en contra de los países caribeños y de los países vecinos como Guyana, que si hacemos una encuesta todavía, mucha gente no sabe en este continente dónde queda Georgetown, dónde queda Guyana, dónde queda Surinam. Aquí está, ¿ve? Venezuela, Guyana, Surinam, aquí está Guyana Francesa. Y nosotros, Guyana y Venezuela, que tenemos este diferendo, ustedes saben que este es un territorio en reclamación de hace muchos años. Sin embargo, por encima del diferendo, aquí estamos, dando ejemplo de buena vecindad. Bueno, como decía el compañero, el comandante Hugo Chávez, aquí lo que ha habido es un deseo de buena vecindad, de que el vecindario no se enciende de guerras, no la plaguemos pues de esa actitud que hace imponer la razón de la fuerza, supuestamente. Aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio de diplomacia, haciendo también valer los derechos territoriales, pero obviamente recurriendo a los organismos internacionales, que es en donde se van a dirimir las diferencias.
Aquí nosotros, por ejemplo, no estamos planteando que el gerente de ExxonMobil dirima las diferencias porque obviamente él va a querer coltán, él va a querer agua, él va a querer petróleo, él va a querer gas. Por ende, es una persona que tiene una serie de intereses muy bien delimitados y marcados, delineados territorialmente. Por eso es que estas multinacionales a veces asusan en algunos espacios territoriales las guerras para después quedarse con la explotación de los recursos naturales. Y yo no sé si Estados Unidos le está jugando a una cosa muy extraña, porque es que las declaraciones de Granger me empiezan a preocupar. Cuidado, y Guyana termina siendo el Kiev de Latinoamérica o del Caribe, asusado, apoyado militarmente. Sí, lo que no han podido hacer con Colombia porque tiene su conflicto interno, ¿no? Claro. Cuidado. Un espacio, un satélite de la supuesta, de los intereses multinacionales, que bueno, que hace lo que le da la gana, como se lo colocaron a Rusia al frente. Cuidado, y esa es la intención. Y eso es lo que se quieren lograr, y por eso están asusando el conflicto, y por eso un país que es obviamente más pequeño que Venezuela le está mostrando los dientes a Venezuela, con estas declaraciones altisonantes, falta de respeto, que no están, por ejemplo, signadas por ningún tipo de conocimiento diplomático, al parecer. No existe. Ahí no existe. Nada más a catalogar que somos como un mono guindado en la espalda. Es una declaración altisonante y grosera, ¿no? Y también tenemos que recordar, Pedro, que hace mucho tiempo que Estados Unidos no anda metido en ningún tema de guerra. Y recordemos que su economía, luego de la debacle financiera, se basa principalmente en la carrera armamentista. Ellos se hacen las lucas hablando en criollo cuando están en conflicto. Entonces, como tú dices, un país pequeño con un país como Venezuela, que durante estos 16 años de revolución ha fortalecido el aparato militar que fue abandonado por la Cuarta, entonces dirán, mira, pobrecito Venezuela, le va a caer a Guyana, y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado también. Que es lo que están haciendo con Rusia y Kiev. Sí, miren, nosotros... Lo que pudieran por allá aplicarnos, Pedro, sería de repente militarizar la zona, ¿verdad? Para evitar una especie de conflicto entre Venezuela y Guyana y generar en toda la zona de reclamación una base militar enorme, bueno, de donde puedes aquí llegar van a cualquier hacer tipo de todo lo operativo. que esté en sus manos para que los conflictos en Venezuela no se decidan en términos electorales. Tenemos que estar claros. Trataron de lanzar guarimba, no lo lograron, trataron el quiebre económico, no lo lograron, ahora están tratando de lanzar otro tipo de estrategia. Miren, vamos a ver el video número 5. El video número 5, ya saben cuáles son las etiquetas. Y una cosa, creo que vamos a tratar de buscar, Palencia, allá arriba, la fotografía del viejo sinvergüenza de Dollar Today, apellido Lozada. Porque hoy pasó una cosa muy extraña, y es una cosa para la reflexión. Miren, se los voy a leer tal cual. Cuando tu jefe te ordene remarcar el precio de los artículos a la venta porque aumentó el Dollar Today, pregúntale cuánto te va a pagar a ti en Dollar Today. Y pídele que te aumente el sueldo cada vez que aumente el Dollar Today. Es la misma proporción. Es muy bonito de hablar de cuán buena es la dolarización, pero entonces dolarizan únicamente los productos a la venta. Eso es trampa. Dolaricen también los egresos. Paguen el ISLR, el IVA, los salarios de los trabajadores, los tickets, alimentación, la luz, el teléfono, la gasolina a precios Dollar Today. Vamos, demuestre que su modelo sí funciona. Échenle bolas. Porque yo hoy fui, brother, a comprar una de esas bebidas energéticas. Empieza por G y termina en E. Hace 3 días, 80 bolos hace 3 días. Hoy, 120. No, 120 está en todos lados. Entonces, brother, es una guerra frontal para tratar de que se dilapide, que se diseminen el esfuerzo que está haciendo la revolución bolivariana por mejorar la calidad de vida de todos. Y es la histeria de una burguesía que obviamente no quiere ver o no quiere que la revolución haga plausible cada una de las cosas, y por eso voy a mostrar la foto en cada oportunidad, a cada momento de vamos por las ramificaciones. Del malandro En cualquier momento ustedes se darán cuenta, este es Jesús Lozada, el personaje que está detrás, pero detrás de él hay muchas personas.
detrás de él hay un agente de Proyecto Venezuela, detrás de él puede estar, por ejemplo, un frijolito. Y los otros personajes, ladrones, banqueros, que desde Miami salivan para que aquí, por ejemplo, haya una guerra con Guyana, para que aquí haya una intervención militar foránea y para que aquí empiecen a asesinar chavistas, porque obviamente a la burguesía no le gustó que el mismo pueblo se haga dueño de su destino. Vamos con el video número 5 y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Después de 1899, debemos recordar que Venezuela fue sometida a un bloqueo naval de las potencias imperialistas europeas. En 1902, 1903, se nos intentó o se pretendió cobrar las deudas viejas, ¿no?, de la banca internacional que tenía nuestro país producto de la independencia. Pero en el fondo no solamente era el intento de cobrar las deudas, era pegar contra la pared a un país que siempre fue ejemplo en la lucha por la libertad, donde Bolívar dejó marcada su impronta. Y buena parte de este bloqueo naval además tenía un segundo interés, que Venezuela cediera ante el laudo arbitral de París de 1899 y cediera su Guayana Esequiba, e inclusive se llegó a proponer y a discutir ceder la salida del río Orinoco venezolano como parte del pago a las deudas que venían a cobrar las potencias de entonces. Es una arremetida imperialista, ¿no?, concertada con el nuevo imperio estadounidense, ¿no? Ya se sabe, bueno, en Venezuela es historia que hay que conocer más todo lo que hizo el general Cipriano Castro en la presidencia para rechazar esta insolente agresión contra nuestro país por parte de las potencias extranjeras. Venezuela siempre ha tenido que reaccionar con mucha fuerza. ¿Qué es el Acuerdo de Ginebra? El Acuerdo de Ginebra es la conclusión de un periodo largo de denuncia por parte de Venezuela de sus derechos sobre la Guayana Esequiba. Y el Acuerdo de Ginebra, en términos de derecho y de hecho, como dicen los abogados, es el reconocimiento de la metrópoli imperial de que hay un tema por resolver que no se resolvió en 1899, presidente David Granger. Cuando usted esté viendo este video, que seguramente lo va a ver y le va a llegar, revise la historia para que usted vea que con la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, el Imperio Británico, que intentó despojar a Venezuela de su Guayana Esequiba, reconoce que ese asunto está por negociar, decidir, definir. Al pueblo de Guyana yo le digo, nosotros somos el país que fue despojado. Y esa tierra allí, de la Guayana Esequiba, no nos la regaló ni el Imperio Español ni el Imperio Británico. Se la ganaron nuestros abuelos, combatiendo en los campos de batalla. Es tierra sagrada, es venezolana, es sagrada. Ahora queremos extracto de la entrevista que dio el presidente Nicolás Maduro a la cadena Telesur, referente al caso del Esequibo, donde, bueno, hace un resumen de lo que ha sido la lucha histórica por ese territorio, que, bueno, que pertenece legalmente a Venezuela, y Venezuela siempre ha mantenido esa cultura diplomática, esa cultura de la fraternidad, esa cultura de la discusión en paz. Bueno, mientras otros pretenden, como dice por ahí, buscarse un lío donde no le existe y donde esperemos que no esté. Pero aquí tenemos otra persona que sí es culpable de cualquier cosa que se le pueda. Usted va a pasar por la calle, inclusive, Pedro, en cualquier momento, cuando terminen de salir los nexos y las raíces de estos malandros de la Today, es capaz que este nombre también aparezca por allí. Porque es que viven metidos en todas las cosas más retorcidas para poder acabar con el gobierno revolucionario, acabar con la paz. Vamos a ver este video del señor de Ramo Verde, ese pran que está por allá que manda líneas hacia afuera, y tiene la mujer que fue por allá por España, hace no sé qué, y bueno, y salió con la tabla en la cabeza. Vamos a ver este video y ya regresamos a Zurda Conducta.
No estamos para esperar 6 años a que se dé un cambio en Venezuela. Hay algunos que dicen que debemos esperar. Esperar a unas elecciones en unos cuantos años. Como el pueblo venezolano se tiene que alzar. Que lo sepa Nicolás Maduro. Vamos a sacarlo de Miraflores. Nuestra misión es tumbar el gobierno. No vamos a esperar a que vuelvan las otras elecciones electorales. O es ahora o es nunca. ¿Cuándo termina esto para ustedes? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. ¿Qué es lo que nos dejan el análisis de esa situación, ¿no? En primer lugar, una caracterización de las guarimbas como una forma de protesta claramente violenta, ¿no? Se caracterizan por ser protestas que se activan con el cierre de vías, se aglomera basura o se aglomeran, por ejemplo, camas, muebles viejos, etcétera. En muchos de los casos se prende fuego, se usan otros elementos adicionales muy peligrosos, se derrama aceite en el piso con una clara intención de generar accidentes, se sacan las alcantarillas y quedan allí como unos fosos, que son unos fosos que terminan siendo mortales, se atraviesan guayas y la consecuencia de eso fue el fallecimiento de personas ajenas a las protestas, que no estaban participando en las protestas, que simplemente estaban transitando por allí, que se dirigían a sus puestos de trabajo o a sus casas o a hacer algún tipo de actividad cotidiana. Ellos crean primero la barricada y después comienzan su operación para degollar ciudadanos. Ellos la colocan y cada cierto tiempo vienen y le meten tensión a la guaya. Su intención es matar. Pero es que además fueron asesinados 9 personas, 9 funcionarios de seguridad que recibieron en algunos casos disparos con armas de fuego. Y hubo otras personas que murieron al limpiar guarimbas o obstáculos en la vía como consecuencia de disparos de armas de fuego. Es importante en el proceso de búsqueda de justicia que se sepa quiénes son las víctimas y de qué forma ocurrieron los hechos, ¿no? Entonces, esas responsabilidades, las personas que fueron responsables de esos hechos queden realmente identificadas y su responsabilidad definida, ¿no? Porque lo importante aquí es que se sepa la verdad, ¿no? Se sepa realmente quiénes son esas víctimas y se sepa a quién afectó directamente, más directamente, el llamado, ese llamado a desconocer el gobierno del presidente Maduro. Lo peor de lo que se ha puesto a pensar cómo se siente mis hijos, cómo se siente Manuel y Mario, cómo se sienten los hijos de los nietos del señor Ruiz, los de tanta gente que murieron, cómo se sienten los padres de mi esposo cuando son 2 ancianos, 2 personas ya avanzadas de edad, donde ya no van a tener felicidad. O sea, ahí están las verdaderas víctimas. Bien, seguimos con más de La Zurda de Chávez. Felicitamos a la cooperativa La Célula, bueno, quien realizó ese trabajo tan bien dedicado y también una tan buena selección de videos. Y es importante, y a propósito, de que hoy el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU se pronunció, Pedro y ya Francis se pronunció en función
bueno, de toda esta gente que están recorriendo el mundo diciendo que el Estado venezolano está violentando los derechos humanos, pero que en ningún momento reconocen a las 43 víctimas de ese proceso, que además esa misma gente, entiéndase Lilian Tintori, entiéndase Mitzi Capriles, entiéndase el señor Carlos Beck y toda la gente de Voluntad Popular que se está moviendo por España, que en ningún momento reconocen que esas 43 víctimas, la mayoría, o son funcionarios del Estado, o son compañeros que trabajaban inclusive hasta en los cuerpos de recolección de basura, o eran simplemente motorizados que estaban tratando de llegar a su casa, tratando de llegar a sus hogares. Bueno, y saludamos a la compañera Yendri Velázquez, que además tiene una investigación bien importante montada por allí. Pero se pronuncia este comité y nosotros esperamos que la señora Lilian Tintori, de verdad, no sé, le caiga una luminaria, algo por el estilo, y sea seria y asuma de una vez por todas que se están tratando de reivindicar compañeros caídos que no existen, los compañeros eran nuestros. La mayoría de las personas que fueron asesinadas en ese episodio tan nefasto que generó el señor Leopoldo López, quien comandó desde allí frente a la Fiscalía estos ataques, colocar guayas, colocar aceite, tumbar motorizados, dispararle a la policía. El señor Leopoldo López. Esperemos, señora Lilian Tintori, que usted sea seria y que asuman de una vez por todas que este sujeto debe pagar prisión. Pero vamos al siguiente video, señor Diosdado Cabello. ¿Tiene el video todavía allí? no, vamos a cambiar la seña. Vamos a cambiar la seña porque me llega una denuncia. Ustedes saben que el día de ayer nosotros mostramos, a propósito de Leopoldo López y a propósito de Voluntad Popular, nosotros mostramos una denuncia sobre la basura en Mario Briceño Iragorri, ¿verdad? Aragua. Fascista Delson Guárate despidió hoy 11 trabajadores revolucionarios por la denuncia de ayer en Zurda Conducta. Esto lo está mandando el secretario general de Sindicatos Obreros. Escúchese bien, 11 personas despedidas porque simplemente el señor Cabeza de Mango mostró el reflejo de la basura de Delson Guárate. Así como es su mentalidad, pues eso lo expresa reflejado en el contexto real, en el contexto de la ciudad en donde él supuestamente debería estar ejerciendo acciones administrativas, acciones pues para elevar la calidad de vida de ese municipio. Lo cierto es que pareciera que haya dolido, que hayamos mostrado la ineptitud estructural del Delson Guácala, otro personaje que es un apéndice del fascista mayor, del Leopoldo López, que anda diciendo que lo están torturando militar y psicológicamente. Ay, ¿cómo sería militar? Que lo han dejado solo en un pasillo en donde hay 13 celdas y nada más está él. Que llame a Ledesma, pues, que pida que Ledesma Pero que regrese. pida Ledesma. Claro. Pida el retorno Llégate. de Ledesma, que como dice Mitzi Capriles, Ledesma está como un roble. Comillas, comilla adelante, comilla al final. Ledesma está como un roble. Ay, Es ya decir, se le acabó la hernia inguinal. Ya no tiene dolores algunos que lo aquejan. Ya puede salir a enfrentar sus responsabilidades. A menos que diga que está viejo como un roble, pues. Porque además miren cómo se comportan estas miserablezas humanas, estas basuras humanas. Y estoy hablando contigo, Delson Guárate, que votaste 11 personas. Vamos a repetirle el video a Delson Guárate si es que no le gustó la denuncia del Entonces día de aquí va ayer. y empiezas a la gente también que habló, que es de la comunidad, la señora en la casa va y los sacas de la casa y los botas de sus vidas No, también. a Delson Guárate habría que aplicarle una protesta simbólica, Hay que recoger una protesta la no basura violenta y ponérselo se al la frente de su ponen casa. al frente de su casa. Eso Para es lo ver que si a hay él que le hacer. gusta. Se acabó. Miren, vamos con este La video. marcha de la basura. Denuncia del señor Cabeza de Mango, lo ligamos con el corte y al regreso viene el invitado de la noche, Franco Bielma, que estaremos hablando sobre el Esequibo, sobre Grecia, sobre muchas cosas que están pasando, por cosas por aquí, cosas por allá, como dice el señor Cabeza de Mango. Están pasando Vamos cosas. al video y ya regresamos. Hoy Zurda Conducta se vino al municipio Mario Briceño Iragorri. Desde acá del estado de Aragua conoceremos lo que sucede en la realidad de los servicios públicos y la situación que este alcalde fascista, Delson Guárate, le ha impuesto a este pueblo revolucionario y chavista. Conozcamos la realidad de Mario Briceño Iragorri en el estado de Aragua y esto es Zurda Conducta.
Que sean las imágenes las que hablen. Desde hace 9 meses, el ciudadano alcalde ha tratado de deslegitimar una lucha justa que llevamos a cabo los trabajadores, exigiendo, en primer lugar, que sea respetada la salud y la seguridad de los trabajadores. El 22 de octubre del año 2014, nosotros acudimos a INSACEL para que se realizara una inspección en las instalaciones de mantenimiento urbano y del aseo urbano, y la respuesta inmediata de este fascista fue suspenderle los salarios a los trabajadores. Posterior acudimos a la Inspectoría del Trabajo. La Inspectoría del Trabajo, a través de una inspección por violación de derechos fundamentales, le ordena que le restituya el salario a los trabajadores, acata y paga los salarios de estos trabajadores. Posteriormente reincide, vuelve a suspender el salario a los trabajadores, y ya ahorita, bueno, tenemos unos compañeros, 38 compañeros del aseo urbano del municipio de Mario Briceño Iragorri con los salarios suspendidos desde hace 6 meses. ¿Por qué? Porque el señor pretende quebrantar la lucha de los trabajadores al peor estilo de los fascistas del mundo, pues, cercenándoles el derecho al salario, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la alimentación, porque no solamente estás afectando al trabajador, sino que está afectando al grupo familiar de ese trabajador. Bueno, lo que sucede es que el alcalde no se aboca a recoger la basura. Todo el municipio de Mario Briceño Iragorri, aquí en Maracay, todo eso está abarrotado de basura. Incluso yo soy de José Félix Rivas, del sector 5, junto a la cancha, eso está abarrotado de basura. Y en 2 oportunidades han recogido colaboración 50 y 100 bolívares para pagarle al camión y a la Ustedes tienen que recoger, aparte de los impuestos que pagan municipal, ustedes tienen que recoger para pagar la basura ustedes también. Exactamente. Wow. Se recoge 50 y 100 bolívares para recolección de basura. Aprobado en lo que va de año al señor Telson Guárate por créditos adicionales enviados por el gobierno nacional más de 24 millones de bolívares. Él ha recaudado en Mario Briceño Iragorri por concepto de impuestos más de 62 millones, teniendo una bicoca de más de 86 millones de bolívares en 6 meses. Y por concepto de situado constitucional, que también lo envía el gobierno nacional, ha tenido más de 37 millones de bolívares. Eso es una situación de 120 millones aproximadamente en 6 meses. ¿En cuánto? ¿En 6 meses? En 6 meses. ¿Ha enviado cuánto? Más 120 millones, 20 millones de bolívares. Ha recibido. Eso aparte de la recaudación interna. No, con la recaudación, ahí incluye la recaudación. Lo que paga el común, el vecino, son 62 millones, ha pagado 62 millones en 6 meses. Porque es un plan para que el pueblo se arreche. Disculpa la expresión, pero no lo van a lograr, porque este pueblo está consciente de cuál es la situación y lo que está viviendo. Lo que sí es que esto se le va a salir el tiro por la culata a él, porque seguro que este pueblo, y lo ha demostrado aquí en Mario Briceño Iragorri, le va a dar una lección de lo que Chávez enseñó. Y esa lección va a ser con votos. Bueno, aquí tenemos más de 4 meses que no se recoge la basura. Esto debido al fascista que tenemos en el municipio Mario Briceño Iragorri. La falta de gerencia que existe de este señor es incontenible. Ahí lo puedes observar, al frente tenemos un CDI que es la que... es el CDI. Miren, yo le voy a mostrar a ustedes en la cámara, les estoy mostrando en este momento, vacílense. De aquel lado está el CDI, de aquí, de este lado, miren para acá, vecinos, edificios y todo lo demás. Y aquí un gran foco de contaminación ambiental, vean ustedes. Yo me metí un poquito por este lado. Aquí hay un grupo de personas que me están acompañando, de vecinos. Yo voy a tratar de adentrarme un poco, de conversar. Señora, un momentico. No se me vaya, ¿no? Yo quiero hablar con ustedes, ya va. No corran, ¿por qué tienen miedo? Pues, estas son las cámaras del pueblo. ¿Cómo es su nombre, señora? Elizabeth Cañizales. Elizabeth, háblame de cómo ustedes sobreviven a esta situación que estamos viendo allá atrás de la basura. Tenemos un CDI acá. Terrible. Los gusanos se nos están metiendo para el CDI, los pacientes. La basura nos está comiendo. Los vecinos se han cansado de llamar la atención y nadie. El alcalde de aquí no sirve. No nos quiere ayudar. Ahí está la prueba. Ni para el agua. Los pacientes no tenemos agua. Los pacientes piden agua y nada, ninguno. Porque el alcalde viene para acá, pasa como perro por su casa. Hasta que no haya una epidemia aquí en este municipio, no sé qué vamos a hacer. No sé qué hace el Ministerio del Ambiente, que no pone preso de una vez ese hombre. Miren esto, aquí cerca, allá lo que ustedes ven de fondo, ¿eso es qué? La iglesia. ¿Esa es la iglesia? La iglesia, sí. Ah, bueno, fíjate, está de fondo la iglesia, más adelante está la parte de atrás del CDI también. Miren ustedes el nivel de contaminación, la cámara le está mostrando todo lo que está sucediendo acá. En este recorrido nada más con la moto, miren, estamos haciendo, vamos a seguir rodando acá en Mario Briceño, estamos en Caña de Azúcar, esto es Surda Conducta, y esto está feo, hermano, esto está feo, esto no juega.
Ustedes en un sector urbanizado, hay hasta garzazamuros. Vean ustedes cómo se encuentra esta situación. Esta es la parte trasera de la urbanización Arsenal. Estamos en otro sector ahorita de acá de Mario Briceño. Vean ustedes. Ahora nos encontramos en José Félix Rivas, aquí mismo en Mario Briceño Iragorri. Vamos a ver con qué nos conseguimos acá en José Félix Rivas, que es parte de este municipio, Mario Briceño. La otra cara de la moneda de este municipio. Lo dice clarito. Porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, ¿verdad? Nos recuerda la historia. La sola posibilidad de que el fascismo tome el poder sería un retroceso a las cavernas. Desmonta la matriz mediática. Los medios de comunicación privados se comportan de acuerdo a sus intereses. Igualmente ahora, responsabilidad nuestra, responsabilidad de la Revolución Bolivariana, estar machacando sobre lo que está pasando. Trinchera comunicacional. Cuando lo extraordinario se hace cotidiano, estamos haciendo revolución. Honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla. Yo voy a montar una hojilla parte 2, ¿vale? Voy a pedirle al Canal 8 que me den un hojillazo ahí. La Hojilla, todos los sábados a las 7 de la noche. Más VTV, más revolución. Hay una operación política, diplomática, mediática, económica contra Venezuela para implantarle a nuestra región una operación tenaza contra la Venezuela bolivariana y tratar de buscar conflictos de alta intensidad. Nadie aspira a que Venezuela renuncie a sus derechos históricos al Esequibo. Nuestra victoria es y debe ser siempre la paz. En el Metro de Caracas continuamos modernizando la vía férrea para ofrecerte más seguridad y confort. Por esta razón, desde el 17 hasta el 24 de julio, no habrá paso de trenes por las estaciones Ruiz Pineda, Las Adjuntas, Caricuao y Zoológico de Línea 2. 50 unidades de Metrobús serán habilitadas para cubrir las zonas restringidas. Toma tus previsiones. Purva cumbre mi palabra, purva cumbre mi palabra, purva cumbre mi palabra, orra mi tabín, vaya purva cumbre mi palabra, purva cumbre mi palabra, purva cumbre mi palabra, orra mi tabín. Bueno, nosotros seguimos acá con Zurda Conducta en la noche de hoy. Coloque las etiquetas. Hoy estoy más brillante que nunca. Coloque las etiquetas ahí, señor director. Ahí dice, Maduro promueve la paz. Es la cabeza que brilla. Pendiente de verla. Y Esequibo justa reclamación. Dos etiquetas, Maduro promueve la paz y Esequibo justa reclamación. Descargue su alegría por las redes sociales, descargue su alegría a través del Twitter. El Twitter no es la realidad, pero bueno, ahí usted puede, algunos hacen catarsis, algunos obviamente se expresan, algunos colocan artículos de opinión, como es el caso del compañero Franco Bielma, el cual estábamos hablando ahorita, yo pensé que era caraqueño y no es caraqueño.
menos mal, es un hombre de por allá, es de Barinas, estudió sociología en Barinas, pero hace vida en Mérida. En Mérida, y bueno, el compañero columnista de una de los portales web más visitados ahorita, que se ha ganado un respeto, que es Misión Verdad, en donde escribe José Roberto Duque, entre otros. Y obviamente también ha estado en la batalla y escribiendo en 4F, que es el diario pues de la Comisión de Agitación, Propaganda y Comunicación. Está el compañero Víctor Clark, pero también estuviste en estos días en una esquina caliente hablando sobre el Esequibo. Así que vamos a empezar con ese tema, Franco, a propósito de que tú estudiaste sociología, ¿sabes? El tema de lo complejo del territorio, ¿no? De lo que significa el territorio, de lo que significa asumirse como territorio. Y obviamente hay una serie de intereses que se vienen generando a través de multinacionales que se ocultan bajo las vocerías de un presidente que supuestamente está desconectado de esos intereses de las multinacionales. Buenas noches, Franco, ¿cómo estás? Buenas noches, Pedro, muchachos. Bueno, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Felicitándolos por el trabajo que hacen, que es muy valioso y necesario. Bueno, el día de ayer estuvimos con los compañeros de Periódico 4F en Antímano, estuvimos en una esquina caliente, pregonando, discutiendo, hablando de este tema que es importante y vital, ¿no? Es una coyuntura política que se abre paso en nuestra realidad nacional y que, como tú lo dijiste, está asignada por cuestiones bien complejas, bien profundas, donde las transnacionales, concretamente Exxon, tiene un papel muy específico, ¿no? Hay informaciones que son públicas, que fueron reveladas por el Departamento de Estado norteamericano, que dan cuenta de una colaboración activa en materia de energía desde Estados Unidos con Guyana. Se llama la EGCI, Energy Governance Capacity Initiative, algo así como una instancia para el desarrollo de capacidades en gobernanza y crecimiento técnico de Guyana para iniciarse como país petrolero. En la misma información que revela el Departamento de Estado con la actualización en febrero de este año, hace cita del Departamento de Geología, de los Servicios de Geología de los Estados Unidos, y publican las cifras de unas reservas estimadas, cuantificadas en las aguas venezolanas que están en reclamación. Estamos hablando de 15.000 millones de barriles de petróleo recuperable y 42 billones de pies cúbicos de gas. Es una cifra que como normalmente sucede, crecen conforme se desarrolla la capacidad de explotación en esas cuencas, ¿no? Esa cuenca ellos la denominan la cuenca Guyana-Surinam, pero incluye aguas y tierras que Venezuela está reclamando. Se dice, lo dice el Servicio de Geología de los Estados Unidos, que esa es la segunda cuenca virgen con el potencial de ser la segunda más grande del mundo. La segunda cuenca virgen más grande del mundo. Dicho de otra forma, estamos hablando de una inestimable hasta ahora cantidad de recursos hidrocarburos que se encuentran en esas aguas y en ese territorio que Venezuela está reclamando. Otra cuestión que es muy importante y que es significativa. Esto no es enteramente nuevo, hay un antecedente bien importante. En el año 2013, Venezuela detiene en nuestras aguas de nuestra zona económica exclusiva a una embarcación que se llama Terik Perdana. Esta embarcación tenía 5 tripulantes norteamericanos y Guyana denunció esa detención diciendo que estaban en las aguas guyanesas. Esta embarcación pertenece a la empresa Terik Perdanco Petroleum Company, Anadarko Petroleum Company es el nombre, perdón. Y esta es una contratista de sísmica que hace labores de exploración y de cuantificación de reservas para ExxonMobil. Lo que quiere decir pues que esta búsqueda de recursos ya venía desde hace rato conjugándose y estamos ante un escenario concreto de privatización, transnacionalización y ocupación del Esequibo por una potencia extrarregional que a la luz del desarrollo de la explotación energética en Guyana tiene un plan que va mucho más allá de la explotación energética. Estamos hablando de posibilidades militares concretas. Mónica Bruckmann, en sus libros que ha publicado sobre geopolítica y sobre recursos naturales, explicaba lo que sería la National Strategic, la política internacional de defensa de los Estados Unidos. Básicamente estamos hablando de un documento en el cual Estados Unidos desarrolla su aplicación en base a lo que es la protección de sus áreas de seguridad energética o sus áreas de garantías en recursos naturales. Esta es una legislación que Estados Unidos
desarrolla precisamente para hacer lo que han venido haciendo de manera histórica. Es un hecho. Todos los países que están en situación de dependencia energética, es decir, que importan energía, como es el caso de Guyana, pero que tienen esos recursos bajo tierra, si realizan la explotación petrolera conjuntamente con Estados Unidos, desarrollan en simultáneo acuerdos de cooperación militar. Y estamos hablando de incorporar a Guyana en ese National Strategic Security Plan, ese plan de seguridad norteamericano que en el año 2012 reza de que Estados Unidos está encargado de prestar protección y aseguramiento a todos sus activos y personas públicas y privadas norteamericanas en cualquier lugar del mundo frente a cualquier amenaza súbita o declarada. Y esto implica que las cuestiones de fondo detrás de la explotación de Exxon van a la par también de crear esa zona de seguridad energética para los Estados Unidos en Guyana. Y eso lo podríamos nosotros también relacionar con el decreto que lanzó Obama decretando a Venezuela una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. ¿Puede hacer también parte de ese mismo plan? Claro, hay una cuestión acá. O sea, Venezuela está declarado como un país amenaza para los Estados Unidos. Esa legislación sobre la cual Estados Unidos desarrolla su aseguramiento en recursos y en energía es la misma legislación sobre la cual ellos actúan de manera desproporcionada, por ejemplo, en el Cuerno de África contra la piratería somalí. Ajá. Pero más grave es todavía que cuando Exxon inicia un proyecto, realiza un despliegue financiero, tecnológico, logístico, operacional y también de un componente de seguridad. Ellos llaman así a la incorporación en sus plataformas, en sus áreas de logística y apoyo de contratistas de seguridad, mercenarios. Lo que quiere decir que cualquier espacio donde esté Exxon, pues podría estar Blackwater, por ejemplo, esa gran corporación mercenaria transnacional. También estamos hablando de que Exxon tiene una trayectoria indiscutida de operar en países que están en situación de conflictos civiles, en países ocupados militarmente o en territorios que están en disputa. Y es allí que las posibilidades pues, de que a través de esa cabeza de playa, que puede ser el desarrollo de la explotación energética en Guyana, o lo que es nuestra zona en reclamación, básicamente sería un pretexto también para colocar dispositivos militares de fuerzas irregulares o privadas, como también de fuerzas regulares propias pues, del complejo militar industrial norteamericano, y convertir a Guyana en una especie de portaaviones con proyección estratégica a nuestra zona de seguridad energética, que es la faja petrolífera del Orinoco. Franco. Estamos hablando de colocar en vuelo un avión en 10 minutos desde el río Esequibo hasta el estado Monaga. O sea, sería desarrollar una base militar con capacidades de despegue de aeronaves, digamos, hacer como un sitio para devolvernos, ¿cómo se dice? Recargar municiones a un barco de grandes magnitudes, o sea, generar una invasión partiendo de allí, una cabeza de playa. Mira, la cuestión grave acá es que, aunque Venezuela está haciendo una reclamación justa con respecto al Esequibo y estamos tratando de usar todos los mecanismos políticos posibles para disuadir a Guyana de que no privatice y transnacionalice los recursos que nosotros estamos reclamando en esas aguas y en esas tierras, Estados Unidos podría, más allá de eso, desplegar unos componentes de seguridad que podrían llegar a ser inamovibles hasta cierto punto. ¿Qué dice la gente en la calle? Mira, la sensación que hay en las calles con respecto a esto es que estas informaciones tienen que divulgarse, que estas discusiones tienen que hacerse, que llegar a la profundidad de la cuestión histórica, de la cuestión legal detrás del Esequibo, es una cuestión fundamental. Y lo importante sería que en todos los espacios, que en todas las plazas, que en todos los lugares posibles, nosotros pudiéramos llegar a ese punto, a esos niveles de discusión. Se trata de una cuestión de la aspiración nacional, se trata de una cuestión venezolana que tiene que involucrarnos a todos los sectores de la vida pública, a todos los sectores de la sociedad. Y hay una sensación también hasta cierto punto de incertidumbre. Este planteamiento estratégico, energético, militar de Exxon contra Venezuela es en esencia la posibilidad de que pisemos el peine de la guerra. Es un acto de provocación articulada, ordenada, sistemática. Es un frente de guerra lo que podría desarrollarse allí.
es complicado y la gente también tiene incertidumbres y dudas sobre eso. ¿Cuáles fueron las preguntas frecuentes cuando tú le estabas explicando a la gente de Antímano, a los compañeros de Antímano, en esa esquina caliente, una de las esquinas calientes que se están generando por todo el país? ¿Cuál fue la pregunta recurrente? ¿Cuál fue esa sensación que tú viste en el pueblo? ¿Viste, por ejemplo, un apoyo rotundo hacia el presidente Nicolás Maduro en esta defensa del Esequibo, por más que hay unos sectores comunicacionales y políticos que están tratando de desvirtuar esto? O como están viendo apoyo y popularidad del presidente Nicolás Maduro por esta posición, obviamente están tratando de alterar el orden económico a través del tema del dólar, como lo están haciendo en estos días. Sí, bueno, efectivamente hay un rechazo concreto a algunas declaraciones que hizo el señor Radonsky, donde se refirió a esto como un invento más de Maduro, ¿no? Dijo textualmente pues que era un bodrio. Lo cierto es que Exxon está explorando y presto a colocar plataformas para hacer explotación petrolera en aguas profundas. Y eso es un hecho. Y decir que eso es un invento es una cuestión irresponsable, producto pues de un desaforado político que está tratando de hablar en nombre de todos los opositores cuando muchos de los opositores están a favor de esa gran aspiración nacional. Y en el pueblo venezolano se puede palpar eso. El Esequibo es una aspiración nacional de vieja data, es una aspiración profunda. Nosotros no quisiéramos que de aquí en adelante siguiéramos viendo al Esequibo fuera de lo que son nuestras fronteras, dado que en este país, en esta patria, hemos crecido con una conciencia y la idea del restablecimiento de la patria que Bolívar libertó, de la patria a la cual Bolívar le dio parto con este pueblo, se basa precisamente en esa integridad territorial que nos fue despojada por el laudo arbitral de París de 1899. Mira, vamos a pasar un video y yo sé que pareciera que hablar de Grecia no es hablar de nosotros o no es hablar de la realidad latinoamericana, que es el video número 17. Grecia negocia islas. Vamos a pasar el video número 17, seguimos con Franco Bielma hablando sobre el Esequibo, hablando sobre estos proyectos geoestratégicos de la ExxonMobil, esta extraterritorialidad de los intereses empresariales y de cómo están tratando de que Venezuela muerda el peine de la guerra para así afrontar o plantearse una guerra frontal, valga la redundancia, en contra del pueblo de Bolívar. Vamos a este video y ya regresamos. Y para tapar los agujeros de la crisis financiera, Grecia planea vender o alquilar sus islas inhabitadas. Esta posibilidad ha sido anunciada por el primer ministro del país, Antonis Samaras. La propuesta de convertir parte del territorio en una fuente de ingresos procede tanto de Alemania como de los demás miembros de la troika de acreedores. Samaras tiene previsto para este viernes un encuentro con Angela Merkel en el que pedirá más tiempo para cumplir con las exigencias de ahorro impuestas por las autoridades europeas. Al mismo tiempo, la canciller alemana y François Hollande insisten en avanzar en la implantación de estos ajustes para que el país se mantenga en el euro. Pero el profesor titular de Política Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha, Gregorio López Sanz, advierte que Grecia debe dejar de seguir las exigencias europeas y plantearse una vía alternativa. Es todo un sinsentido que un pueblo que supuestamente debe ser ayudado a salir de su crisis, pues la salida se esté planteando mediante la privatización de lo público, es decir, mediante el expolio de aquellos bienes que pertenecen a todos los ciudadanos y ciudadanas. Insisto, si Grecia no se plantea una salida alternativa, que pasa lógicamente por abandonar el euro, por regresar a una moneda propia y en definitiva por plantear una política independiente del Fondo Monetario y de la Unión Europea, evidentemente la venta del patrimonio público en este caso de Grecia es irremediable e inevitable. Es, por así decirlo, la acaparación de la propiedad, de la tierra, en manos del gran capital como única salida a esta crisis que precisamente ha generado la especulación financiera.
Bueno, ya estamos hablando de independencia y de soberanía, y es cuando, yo lo decía el día de ayer, ¿no? Que los medios de comunicación, en el caso de La Patilla y otros medios derivados, estaban planteando de que si Grecia votaba por el no, iba a caer en una crisis económica más grave que la de Venezuela, ¿no? Y ahí estamos viendo de que la solución ante esas supuestas encrucijadas existenciales de la economía, como es el caso griego de si se asume o se sale del euro o si sigue el dictamen de la Unión Europea, el planteamiento es venda lo suyo, ¿no? O sea, si estuviésemos en un gobierno genuflexo para hilvanar, a nosotros nos estuviesen planteando véndale a ExxonMobil ese territorio de la Guyana si no estuviese un gobierno con el sentir bolivariano de la integridad territorial. Dígalo ahí, señor Bielma. Ya pasó en un momento. En el año 1861, antecesores familiares de Leopoldo López y de María Corina Machado ofrecieron... Eso porque empezaron a burlarse de que eso era mentira. Sí, ¿no? Ofrecieron a Gran Bretaña, a través de una carta, la Guayana entera para que Inglaterra o Gran Bretaña interviniera en Venezuela en la guerra federal a favor de los conservadores. De hecho, hablaran de la cuantía de recursos auríferos, de que la civilización tenía que llegar con todas sus luces a esa parte que era más grande que Francia y que estaba desierta, así la denominaron. Y ese es un documento que fue publicado, está refrendado en el libro Tiempos de Zamora de Federico Brito Figueroa. Sí. Y es un hecho, la burguesía, la oligarquía ha tenido la cualidad de atornillarse de manera sistémica en el poder, y si para eso han tenido que ofrecer al país y han tenido que ofrecer los recursos, lo hacen de manera descarada. Franco, ¿qué habría sido, por ejemplo, si Venezuela es la que a través de PDVSA o una empresa aliada estuviese haciendo exploración y perforación, digamos, de prueba, investigación en la Guyana? Sería perfectamente válido porque es una cuestión legal prevista así en el Acuerdo de Ginebra del año 66. En el Acuerdo de Ginebra, que es el único marco legal vigente que nos coloca en esta posición de reclamación justa, Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, naciente en ese año 66, llegan al acuerdo de establecer lo que serían los derechos de soberanía. En derecho internacional comparado, tú puedes considerar que la explotación de recursos energéticos en una zona es un derecho de soberanía. Y el presidente Maduro lo explicó en su alocución a la Asamblea Nacional. Se refirió al artículo 5, numeral número 2 del Acuerdo de Ginebra. Allí se establece que solo una comisión mixta, binacional, liderada por los presidentes de ambos países, podría establecer acuerdos que implicaran garantía de soberanía. Y en eso se basa, pues, la explotación de recursos en un territorio. Como esa comisión no existe, el último buen oficiante, el señor Norman Girvan, murió en el año 2014. Esos mecanismos que están previstos en el Acuerdo de Ginebra no están activados. Solo con la firma de los dos presidentes y con la alocución de esa comisión mixta se podría llegar a un acuerdo entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana para iniciar un desarrollo petrolero allí en esas aguas en reclamación y en disputa. El tema de la transnacionalización y de la privatización de esas aguas en reclamación y de esas tierras en reclamación a Exxon es espurio precisamente por esa condición legal que establece el Acuerdo de Ginebra del año 66. El tema es complicado, el tema es profundo, y por eso es que nosotros, cuando vimos la noticia de que estaban en una esquina caliente explicándole al pueblo cada uno de esos factores, pues por eso nosotros quisimos llamarte en el día de hoy, ¿no? Porque está en riesgo obviamente la soberanía, pero no había como una especie de atisbo, ¿no? Como de señal de que se pudiese prender un escenario de confrontación entre dos países. Estuvo en algún momento determinado cuando el señor Uribe, que dijo que le faltó poquito, y el comandante Hugo Chávez le dijo que le fueron cojones, pero aquí vemos, y además que yo veo la homogenización de los términos o la homologación de los términos. Por ejemplo, yo empecé a escuchar en el día de hoy de que estaba preocupado Guyana con la asfixia económica que podía generar Venezuela hacia ese territorio. Y es lo mismo que siempre decía la casta de Kiev, diciendo: el gobierno de Putin nos va a asfixiar, o el gobierno de Putin no va a dejar que pase el gas.
o el gobierno de Putin va a empezar a cobrar la deuda. Porque además también hay que verlo, Franco, en el ámbito de querer, yo no sé por qué se focalizaron bastante con el tema de enlodar o de enemistar o de fracturar el proceso de Petrocaribe, ¿no? Porque Joseph Biden lo dijo, bueno, o sea, si Venezuela deja de apoyar energéticamente, puede haber una situación de crisis humanitaria en el Caribe. O sea que ellos están reconociendo que el presidente Hugo Chávez con esa política no escatimó esfuerzo para saldar esa deuda social que siempre le angustió a Chávez. La deuda que teníamos con Haití cuando se prestó solidaria con Bolívar, o la deuda que tuvimos con Jamaica, o la deuda que tuvimos con otros territorios que en el momento de la independencia también se pusieron a la par de nuestros intereses para tener un proyecto gran nacional, que es el proyecto de la independencia suramericana. Por eso es que me preocupa la homologación de los términos. Vamos a asfixiar económicamente a Guyana cuando no ha estado previsto. ¿Qué dices tú al respecto? Mira, yo quisiera puntualizar algo, ¿no? El tema de Guyana es un tema que tiene un giro político bien significativo y que está en el frente interno guyanés. El señor David Arthur Granger es un militar, un militar retirado que hizo cursos de Estado Mayor en Reino Unido, estudió en la Universidad de Defensa Nacional de Washington en Estados Unidos y realizó cursos de antiterrorismo en la Universidad de Florida. Es una persona que está muy identificada a estos factores bélicos occidentales y que llegó al poder a través de una coalición de derecha que tiene partidos neoliberales y partidos de derecha recalcitrante en Guyana. Desde el año pasado vienen desarrollándose una campaña ordenada y articulada en Guyana de colocar a Venezuela como un país agresor, armado hasta los dientes y con unas fuerzas armadas que tienen la característica de ser una fuerza de ocupación. Expansionista. Sí. Expansionista. Y eso es bastante grave porque es idéntico también, aparte de la propaganda que se hizo saber en Ucrania con respecto a Rusia, previo a este conflicto bélico en el este de Ucrania. Las comparaciones podrían llegar a ser múltiples. Los escenarios podrían llegar a ser similares, por ejemplo, a un Golfo de Tonkin, hablando de la guerra de Vietnam, o incluso a el caso Irak-Kuwait, ¿no? Allí podríamos especular o suponer muchos escenarios, ¿no? La cuestión es que Venezuela está muy asegurada en nuestro concepto de gran nacionalidad y de interlocución política integracionista a través de las organizaciones que Venezuela creó. Claro. Estamos hablando del ALBA, de la UNASUR, del mismo Petrocaribe, de la CELAC, y allí que nosotros hemos garantizado un blindaje político para la paz. Esos escenarios son improbables y aupados por Venezuela. Pero estamos hablando del despliegue de armamento, el despliegue de fuerzas regulares, el despliegue de fuerzas irregulares norteamericanas en nuestras aguas. Y más allá de ellas, las aguas que nosotros reclamamos como nuestras, las tierras que nosotros reclamamos como nuestras. Y es allí pues que las provocaciones y el despliegue pues, de cierta tecnología, de cierto armamento, en función de crear una zona de garantía energética para los Estados Unidos, es en esencia una militarización de nuestras áreas económicas exclusivas marítimas, nuestras zonas de defensa marítima e insulares que están estipuladas pues, en la legislación que recientemente emitió el presidente Maduro. Miren, nosotros vamos a pasar un video número 16, porque en medio de la entrevista del Esequibo también estamos mostrando apartes de la realidad de Grecia que está en boga como tema, ¿no?, de análisis político. Vamos al video número 16, la educación en Grecia, y ya regresamos con más de esta entrevista con el compañero Franco Bielma y con las dos etiquetas. Parecemos TV Foro en la noche de hoy, sí, señor Franco. Vamos al video y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Pasillos y aulas vacíos. Este es el aspecto que presentan al menos 8 universidades griegas desde hace semanas a causa de los recortes que el gobierno ha aplicado a la educación pública. Se han visto obligadas a cerrar hasta que la situación se corrija, dicen, y los estudiantes ya no están en las clases, sino en las calles.
El gobierno quiere cerrar mi universidad. Los trabajadores llevan casi un mes en huelga y estoy muy preocupada de lo que pueda pasar porque quiero continuar con mis estudios. Creo que lo que está pasando no tiene sentido. Están tirando el dinero al vacío y la austeridad está causando que la economía se siga hundiendo. Y Grecia no está ganando nada a cambio. Los recortes responden a las medidas de austeridad exigidas por la Troika, que ya se han traducido en el despido de decenas de docentes, una situación que ha llevado a que varias universidades cuelguen el cartel de cerrado. En una carta al primer ministro griego, Antonis Samaras, el rector de la Universidad de Atenas aseguraba que la institución está pasando por su peor crisis de la historia y también la más peligrosa ante la incapacidad de impartir clases o de llevar a cabo el proceso de matriculación por falta de personal docente y administrativo. La universidad pública no puede funcionar sin nosotros, pero no somos más que números para ellos, no personas. Nos manifestamos por dos cosas: para recuperar nuestro trabajo y para asegurarnos de que la universidad pública siga existiendo en el futuro. Pero al final el gobierno obedece al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo y a la Comisión Europea. Las presiones de la Troika lo han llevado a reducir el presupuesto en sanidad, transporte y de una manera drástica también en educación. Y en Grecia se especula con la privatización de estos servicios que muchos temen que dentro de poco solo se los puedan permitir los estratos más acomodados de la sociedad. Lo arrecho de todo esto, muchachos y Franco, es que las propuestas que tienen un sector de la oposición, lo que ellos dicen la salida de la crisis venezolana, es lo que le está proponiendo la Troika a Grecia, ¿no? Que es privatizar la educación, lo que ellos llaman, no le llaman, ¿cómo es? El gasto social, es que le llaman ellos a eso, ¿no? No le llaman inversión social, sino gasto social, es como una especie de peso, ¿no? Están planteando algún sector, pues obviamente, de que para librarse de algunos factores de la crisis, pues ceda también en territorio, como se planteó en 1860, como tú dices, los familiares de la señora María Corina Machado y del señor Leopoldo López. Lo cierto es que qué cosa tan rara el antídoto para supuestamente superar la enfermedad, ¿no? Pareciera que lo que te aplican es una... Para salvar la pierna es cortar la pierna, ¿no? Una cosa muy rara, Frank. Samaras ofreció vender islas griegas al capital extranjero. Samaras fue el primer ministro anterior a Alexis Tsipras, sí, claro, ¿no? Fue un tipo lamentable de la derecha, ¿no? Y él, a la par de esa privatización de las tierras griegas, también desarrolló una política de austeridad feroz que desmontó totalmente la calidad de vida de los griegos, llevándolos a ser un país del primer mundo con estadísticas del tercer mundo. La cuestión acá es que Grecia está en un momento político medular, importantísimo, en el que en el frente interno griego Alexis Tsipras trata de conjugarse dentro de las dos grandes posibilidades que son los grandes consensos políticos y sociales, ¿no? Dentro de Grecia, mantenerse dentro de la eurozona, pero al mismo tiempo desmontar la política de austeridad que ha sido absolutamente feroz. La cuestión es que por precisamente esa segunda cuestión, la Unión Europea le está abriendo las puertas a Grecia para que se vaya. Para que se vaya. Básicamente están haciendo una ordenada guerra financiera para enrarecer todavía más la economía de ese país y básicamente extorsionar a la población griega a que quite cualquier base de apoyo, de cualquier respaldo al nuevo gobierno griego, que ha sabido agruparla. Es como una operación psicológica a gran escala, ¿no? Así como que si tú no sigues lo que nosotros te decimos, vas a tener más pobreza. Pero si ya tengo pobreza. ¿Y me la diste tú? tú? Si sigues lo que nosotros seguimos, no vas a tener educación. Pero si ya no tenemos educación, brother. O sea, ya ustedes han privatizado absolutamente todo. Hay 600.000 familias griegas que hasta hace poco estaban sin luz porque no podían pagar el recibo de electricidad. Y estamos hablando de una cifra de desahucios equivalente a la de España en proporción. Y el caso de la economía griega es tan complejo, dado pues esa inercia y esos vínculos sistémicos que han desarrollado a la sombra de la comunidad europea. Lo cierto también es en el caso de Grecia que salir de la eurozona implica abrirse en otros frentes de integración. Y en el caso
de los BRICS pues están tocando también a la puerta de Grecia para que se incorpore pues a las posibilidades de un relacionamiento concreto, no solamente con los BRICS, sino también con la comunidad euroasiática que está cuajando en estos momentos. Sí, la situación es extraña y además que lo que están aplicando en todos lados es el tema o sea, si tú no apoyas literalmente todo el dictamen del neoliberalismo, pues obviamente te aplicamos la guerra económica, que es lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, Grecia con el tema del referéndum, que lo decía el presidente Nicolás Maduro, que Tsipras le recordaba a la Venezuela del 2004, ¿no? Estaban hablando por todos lados de que no había democracia y el primer referéndum que se le hace a un presidente. O sea, eso quitó por todo el tajo el tema de que era un dictador. Lo mismo está pasando allá, ¿no? O sea, es una capacidad que tú tienes, recurrir al pueblo para poder negociar. Tsipras está diciendo, bueno, algunas cosas, algunos ajustes haremos, pero no lo que ustedes nos están pidiendo. Yo ayer veía una muchacha en una investigación que mostró el compañero Pérez Pirela, que ella decía, o sea, si nosotros fracasamos, déjennos fracasar a nosotros. O sea, que seamos nosotros mismos los que nos tropezamos con esa pared o los que nos tropezamos con ese obstáculo. Pero no es que ustedes nos digan a nosotros, ustedes van a mejorar cuando nosotros no tenemos empleo, no tenemos educación, de tres jóvenes, 2 se están yendo de Grecia. Y encima se llevan los recursos. Y encima se llevan los recursos y encima te dicen, vende las islas. O sea, prácticamente es una especie de orgía financiera que si no la asumes, te aplican la guerra económica, que es lo que están aplicando aquí en Venezuela, y no solamente en Venezuela, Rusia también le están aplicando. Hay una cuestión más obscena incluso, ¿no? Les están exigiendo a los griegos que paguen con su hambre una crisis que ellos no generaron, una crisis que fue incluso generada no solo por capitales griegos, estamos hablando de capitales europeos que quebraron técnicamente a las haciendas públicas y a los gobiernos de la misma comunidad europea. La cuestión acá es que básicamente el pueblo griego está sacrificando su vida para que refloten a través de la inyección de dinero público muchos bancos que fueron los que realizaron la estafa. Toda esta cuestión, por ejemplo, se debe a que Goldman Sachs estaba dirigido por el señor Mario Draghi, Mario Draghi, mejor dicho, estaba encargado por parte de Goldman Sachs de realizar lo que eran el balance de cuentas de los países, ¿no?, de la eurozona. Y resulta que este señor pasó años maquillando cuentas, no solo griegas, sino italianas, francesas, alemanas y españolas. Y este señor es actualmente el presidente del Banco Europeo. Básicamente uno de los que encubrió, uno de los tecnócratas que encubrió el robo, es el mismo que le está diciendo a los países como Grecia, como España, esto es lo que ustedes tienen que hacer para restablecer la economía que nosotros volvimos un asco. No, ellos están diciendo, suicídate, que después del suicidio viene el paraíso. Mira, el compañero nos hacía referencia en el corte de unos documentos que se encuentran en la página del Departamento de Estado sobre el tema de Guyana, ¿no? O como ellos ven Guyana. Aquí conseguí 2 y nada más como para... O sea, las contradicciones, pero también por donde viene, ¿no? Introducción, Guyana. Guyana es un país de tránsito para la cocaína destinada a Estados Unidos, Canadá, el Caribe, Europa. La cocaína originaria de Colombia y Venezuela se introduce por mar o por aire, por ahí se va en el cuento. Pero tienen otro documento también que habla de Guyana. Dice, el gobierno de Guyana alienta activamente a la inversión extranjera directa, bla, 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 bla. Entonces invitan a los inversionistas estadounidenses a que inviertan y que monten empresas dentro de Guyana. Pero por la otra documento dice que es un país de tránsito de drogas, que necesitan tener el resguardo de Estados Unidos para evitar el consumo. Si Granger dice que Venezuela es un mono en la espalda, yo quiero ahorrarme el comentario de lo que pudiese decir de Guyana con los intereses que ellos representan. Vamos a leer el Twitter. Señor director, son las 11:47. Ya nos vamos, muchachos, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, vamos a ponerlo. Martín se quería rumbear con César. @Caroyafra, servicio público para adulto mayor de 76 años, se solicita carbonato de litio de 300 miligramos. Por favor, llamar al 0412-550-5118. Eso se lo escribieron a Caroyafra. ¿Vamos a ponerlo nuevamente o lo colocan en un insert? Es un servicio público para el papá de la compañera, una compañera de labores aquí en el canal. Aquí dice Ana Rosa Vivas. Felicitaciones a los jóvenes de Zurda Conducta que han obtenido el título en la misión Rivas. ¡Bravo! Nos están aplaudiendo. @Castro dice, Esequibo justa reclamación. Ante la arremetida mediática, la historia confirma que el Esequibo es de Venezuela.
@SlimMermay dice, Maduro promueve la paz, ExxonMobil no puede con la patria de Chávez. @Quiqueto CDI1 Nino. Ahora más que nunca el patriotismo nos debe unir a todos, allá los apátridas. @Henry Revi. Los escuálidos disfrutan de zurda conducta con dulce de lechosa, plátano maduro, bueno, pero ellos no mastican el plátano, y té de moringa. Se lo comen entero. Lo engullen. Se lo engullen. César Miraba 28 dice, la zurda de Chávez. Te dio como un frijito, ¿no? Vamos chicos, no hay negociación con la oligarquía porque la patria no se negocia. Desde San Fernando de Apure. @Eugenia Deporte. El alcalde es Nelson Guácala es un fascista. Con el salario del pueblo no se juega, trabaja flojo. Economista HG, yo creo que bueno, sí. @la zurda de Chávez. Qué inmoral es en este programa al criticar la gestión de Nelson Guácala. Único municipio donde la delincuencia es controlada. Sí. Claro, porque la controlan los primos de Delson. Ay, se me escapó. Sí, claro, la controla la familia de él. @Moreanton. Así es como la oposición quiere ser gobierno. Basura mental y estructural le sobra. ¿Tenemos más Twitter? Oh, sí, tenemos más Twitter otra por ahí. ronda. @Judith Trujillo. En el municipio Mario Briceño, en Aragua, el mollejero de basura se parece igualito al desastre en Maracaibo. Es que tienen... Sí. Están cortados por la misma tijera. Z. Todo espacio que conquistemos en revolución es para transformarlo a favor de la organización del pueblo. Comuna o nada. Mira, Franco, a propósito de seguir indagando con este tema, ya nos queda muy poco tiempo. La Exxon también tuvo un conflicto internacional con PDVSA en algún momento. ¿Y qué era lo que estaban en esa época pidiendo ellos o asumiendo ellos? Que perdieron ese litigio internacional, de hecho. Bueno, básicamente estaban tratando de confiscar nuestras reservas, como efectivamente lo venían haciendo, ¿no? Sucede que Exxon pierde contra Venezuela en ese litigio, exigiendo un arreglo absurdo por la nacionalización que decretara nuestro comandante Chávez en la faja petrolífera del Orinoco. Exxon tiene un historial tremendo de pelear cosas absurdas que implican, pues, someter a los países, someter su soberanía al servicio de la transnacional, ¿no? Es una cuestión históricamente demostrada y tenían todas las condiciones para hacerlo, pues todos los litigios que Exxon y Estados Unidos suelen firmar en materia petrolera siempre recaen en su arbitraje y en sus decisiones legales en Estados Unidos. Y en Venezuela eso cambió desde la llegada del comandante Chávez y concretamente desde la nacionalización de la faja del Orinoco y la creación, pues, de las empresas mixtas, pues, que están facultadas para resolver sus cuestiones legales con las transnacionales dentro de Venezuela. Mire, una pregunta. ¿Continuarán las esquinas calientes? ¿Dónde será el próximo encuentro? ¿En qué otra parroquia? ¿Solamente va a ser en Caracas o se va a ampliar a nivel nacional? Bueno, el llamado del presidente Maduro para esto es hacerlos en todas las plazas Bolívar del país. Los compañeros del 4F, con quienes estuve participando en esa actividad en Antímano, bueno, están desarrollando durante estos días más de 20 esquinas calientes en diversos sitios de Caracas, ¿no? Pero el despliegue es nacional y la idea también es que más allá de las esquinas calientes del Partido Socialista Unido de Venezuela, cualquier organización social, cualquier consejo comunal, cualquier comuna en construcción, cualquier movimiento también se asuma en esta necesidad de discutir estos temas, porque es una cuestión nacional que hay que debatir en todos los espacios, hay que aterrizar este tema y bajar toda la información disponible sobre eso para crear conciencia sobre el papelón en el que nos quiere meter ExxonMobil. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias al compañero. Ahí está el servicio público. Pónchelo nuevamente. Por favor, ahí se solicita carbonato de litio de 300 miligramos. Teléfono 0412-550-5118. Agradecido con el compañero Franco por estar acá. También haces parte de, se me había olvidado comentarlo, ¿no? De un colectivo comunicacional allá en Mérida. Así que si quieres hacer una reseña de del trabajo que están haciendo en Mérida, por favor, tiene la palabra, señor diputado. Sí, gracias, Pedro. Gracias. Bueno, yo pertenezco a un colectivo comunicacional que se llama Escuela Popular de Comunicación Eulogio Paredes. Funciona en la Casa del Costurero, en Mérida. Agrupamos organizaciones, individualidades que hacemos comunicación popular. Participan varios compañeros, entre ellos Tatuí TV, que tú conoces a Tatuí, Artilleros del Pensamiento, colectivo Mano Vuelta, colectivo Un Solo Cerebro, colectivo de Acción Revolucionaria y unos consejos comunales que están allí
bueno, realizamos una labor pues de adiestrarnos, de comunicar, de intervenir pues en los medios públicos, en los medios comunitarios que tenemos disponibles en el Estado de Mérida para hacer un trabajo concreto pues de comunicación política, de comunicación bien afinada, de comunicación elaborada desde el hecho popular, desde el hecho comunal. También tenemos unas articulaciones muy buenas con el Consejo Estatal Comunero del Estado de Mérida y sus mesas de comunicación e información para crear precisamente un consejo editorial comunero que sirva para precisamente desarrollar la labor comunicacional desde los mismos comuneros y por los mismos comuneros. Bueno, muchísimas gracias, Franco, por haber aceptado la invitación a Zurda Conducta. El día de hoy era un programa que, bueno, que iba a desmenuzar bastante información y por eso creíamos conveniente invitar al compañero. Así que nos vemos. Están los Juegos Panamericanos allá en Por TV se los puede en ver. Canadá. Por TV en la mañana. Con el señor Winston Vallenilla Y su combo. Y su combo que está haciendo, bueno, su trabajo como debe ser. Miren, nosotros nos vamos. Esto no fue Teleforo, esto fue Zurda Conducta. Así que pendiente y vista. Nos vemos el lunes. La otra semana sí vamos a estar viajando. Así que pendiente Bueno, Vargas, pendiente Miranda, pendiente Barinas, pendiente Mérida, pendiente Anzoátegui, pendiente Margarita. Yaracuy, pendiente Los Roques, Yaracuy. de los Roques, que hay que Mira, hacer un trabajo comunicacional en Los Roques. Sí, duro, amplio. Como debe ser. Nos vamos, mira, ¿y los vencedores no van ahí a celebrar? Los vencedores. Los vencedores de Misión Rivas. ¿Ah? Sí. Pagan los graduandos. Pagan los graduandos. No les digan mucho porque llegan el martes. Así que pagan hoy la rumba a los muchachos. Necesario es vencer. Nos vemos la semana que viene. aumento por ¡Chao! ahí. Hasta luego. Los dejamos nuevamente con el videoclip. Ellos nigga, ¿qué es lo que es? El barrio quien te habla. Bienvenido al sur de Maracay, Rincón La Cuadra. Magdaleno, guarida de perros que no ladran. Portico el desplace para el que viene y la descuadra. Esto es tierra de indios, Adonis, Tilo. Traficando estilo, como Colombia, kilos. Llega con los cangrenas a Miró, que tengo un aren en el boogie bailando en hilo. Esto es demasiado caricareo para este vinilo. Tusi con su toque rosa chocándome el guiro. Cristina brava porque Liga no va conmigo. Me estoy encargando de escribir mi destino. Este es otro desflace, otra liga, otro flow, otro balance. Una vaina para marcar distancia y te descanse. Los que desistieron en el trance, yo sigo aquí dándole a los compases. No por tu merced, me la paso a pies. Desde Paloniga hasta Montaña Fresh, caminando encontré, corriendo caí. De la misma forma me levanté, superando los tropiezos, porque soy guerrero hasta los huesos. Nadie dijo que sería fácil este proceso. El fin del mundo es el comienzo, como dijo Nasty Kill en uno de sus tantos versos. La la la, esta es la forma en cómo lo hacemos aquí. La la la, esto es demasiado caricareo para ti. La 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 la. La 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 la. Believe me. Yeah, el barrio, nigga. Life, life, life. Life, life, life. Oh, yeah, listen. Agenda fuera al parlante, como Calderón, calle pero elegante. From the neighborhood donde nacen los gigantes. Maracay, Venezuela, punto y aparte. El pueblo y sus esquinas, las veredas que respiran humo, no neblina. Donde la maldad es el virus que más contamina. Y todos saben quién es quién, por eso está clara la vecina. Activo si te aprendido que los mochadores que hacen de esto un lío son tus tíos. Es que todavía no han comprendido que el sistema nos tiene en las mismas condiciones, bien jodido. Cuando le entierro, es que el barrio forever al estéreo, pura mercocha al estéreo. La la la, esta es la forma en cómo lo hacemos.
aquí. La la la, esto es demasiado caricareo pa' ti. La 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 la. La 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 la. Life, Gregorio, La Falla, Estefanía, de la Boca, Salvar. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Es el sur. La conducta, más nada. Legítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo.